Bueno, pues vamos entonces a lo que sería ¿dónde está esto? Aquí. A lo que sería la parte ya de lo que, bueno, la práctica en sí. El circuito que tendríamos que montar en primer lugar es este que estáis viendo. Básicamente se trata de una asociación de resistencias en serie, solamente dos resistencias. Tenemos nuestra fuente de alimentación que vamos a estar manejando aproximadamente a unos 4 voltios, a continuación el amperímetro, las dos resistencias en serie y después la corriente pues vuelve a casa por Navidad, vuelve a la fuente de alimentación, con el voltímetro como siempre colocado en paralelo. Las dos resistencias que utilizaremos en esta práctica en principio son las de 1 kilo ohmio y 560 ohmios. Y la idea con este circuito es más o menos sencillo. Lo que vamos a ver es comprobar que se cumple lo de las resistencias equivalentes, que en este caso sabemos que teóricamente debería ser la suma de las dos. Vamos a ver si sale eso más o menos o no. Y lo único que vamos a hacer en este caso es que vamos a medir el cociente entre la tensión que estamos aplicando, que sería la que medimos con el voltímetro, y la intensidad que va a estar circulando por ahí, que sería la que mediríamos con el amperímetro. En la hoja de datos y en el guión de la práctica lo que os vais a encontrar va a ser con una sugerencia para una posible entrega adicional. Lo que pasa es que, si mal no recuerdo, la parte de teoría de incertidumbres, de propagación de incertidumbres, perdón, nadie os la ha explicado. Entonces, bueno, se trata de un procedimiento matemático en el que, sabiendo cuáles son las incertidumbres de las variables individuales, pues sacas la de la variable derivada. En este caso, si estuviéramos en el laboratorio, estaríamos midiendo la tensión con una determinada incertidumbre, que en nuestro caso estábamos utilizando por defecto la resolución del instrumento. Lo mismo con la intensidad y, bueno, sabiendo que la relación matemática entre estas dos variables es esta que tenemos aquí, ¿cuál sería la incertidumbre U de la resistencia equivalente, el valor experimental? Se puede demostrar, una vez más que lo demuestra Rita la cantadora, aunque tenéis una idea de cómo viene explicado también en el guión de la práctica, que esa incertidumbre, siempre que hablamos de la incertidumbre de algo, lo ponemos entre paréntesis ese algo y le asociamos la U de incertidumbre. Esto aquí tendríamos el valor de la resistencia experimental que hemos determinado con estos dos valores de V y de I. Aquí lo que tendríamos es la incertidumbre de la tensión dividido por el valor de la tensión que hemos medido, la incertidumbre del valor experimental de la intensidad dividido por el valor experimental de la intensidad que hemos medido, y ya está. Si os fijáis, se supone que si esto viene en voltios, la incertidumbre de la tensión también la vamos a ver en voltios, con lo que este término aquí no tiene unidades, y para la intensidad 3/4 de lo mismo. Eso lo que quiere decir es que la incertidumbre de la resistencia, del valor experimental de la resistencia, os va a salir en las mismas unidades en las que os ha salido previamente la resistencia experimental. ¿Y qué unidades son esas? Pues bueno, eso lo tendréis que comprobar vosotros una vez más, que se supone que sabéis hacer cambios de unidades. Os recuerdo que un ohmio era un cociente entre un voltio y un amperio. Seguramente esto lo vais a meter en voltios, pero esta intensidad la vais a meter en miliamperios. Entonces, a ver si recordamos en qué unidades nos sale la resistencia experimental. Eso sería lo que vamos a hacer, lo que íbamos a hacer en el laboratorio. Entonces, esto con los cacharros con los que habitualmente trabajamos, ¿cómo se haría? Pues bueno, ahí a la izquierda, arriba, tenéis el circuito que queremos montar. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Entonces, simplemente siguiendo el dispositivo del circuito, esto es sencillo. En principio tendríamos que conectar el positivo de la fuente con algún elemento del circuito, con el amperímetro directamente. Pues nada, desde el positivo de la fuente, que es este de aquí, metemos un cable que vaya directamente o conectamos directamente con el positivo del amperímetro. Y del negativo del amperímetro lo llevamos a un elemento cualquiera del circuito, que es exactamente lo que tenemos aquí. Justo donde está el negativo del amperímetro, donde está la entrada del COM, según esto, nos vamos a olvidar el voltímetro por un momento. Siempre le digo a la gente que la tensión, como es lo más fácil de hacer, que lo deje para el final. Se supone que a continuación del amperímetro debería circular corriente y metemos una primera resistencia, la que hemos llamado R1. Pues nada, ahí está R1. Con el fin de que la corriente circule entre un punto y el otro. Recuerda que estos dos puntos de aquí están en la misma hilera, lo cual quiere decir que están conectados a la misma tensión. Pues entonces la corriente estaría saliendo por aquí, por así decirlo, pasa a través del amperímetro, el amperímetro viene al circuito, atraviesa la primera resistencia. La patilla de salida de la resistencia 1 la tengo conectada con la de entrada en la resistencia 2. Eso quiere decir que tendremos que conectar la primera patilla de la otra resistencia en algún punto de esta hilera. Pues nada, lo hacemos así con la segunda resistencia. Ves que están conectadas en la misma hilera, anda que también verde fosforito me lució con la selección de colores.
Y según esto, después la corriente debería volver a la fuente de alimentación, al negativo. Pues nada, desde aquí metemos un cable a la fuente de alimentación. Como veis, los dos, aquí falta algo, una vez más, conectados en la misma hilera. Finalmente lo que nos queda es meter el voltímetro. El voltímetro tiene que estar conectado entre la pata de entrada de la primera resistencia y la pata de salida de la segunda. Pues ahí está el voltímetro, versión minimalista y volto del revés. El positivo lo metemos por donde entra la corriente, que es por esta parte de aquí, patilla de entrada de la primera resistencia, ahí va, y conectamos el COM en salida de la segunda resistencia. Y ya con eso tendríamos montado el circuito. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser copiar el enlace ese que viene ahí y nos vamos a ir a internet. Paramos. Bueno, pues en ese enlace que os he puesto antes, ese enlace decía nos lleva, alejo, pues eso, a una página que es de libre acceso, es gratuita, no requiere datos de ningún tipo ni nada por el estilo, y en la que podéis montar circuitos de distintos tipos. Como esto me está empezando a poner un poco nervioso, lo voy a parar un segundito. Tenéis un montón de información aquí, tenéis capacidad para hacer circuitos relativamente complicados. En nuestro caso va a ser enormemente sencillo, ya hemos visto que lo que teníamos era fuente, amperímetro, en este caso no podemos seleccionar amperímetro, dos resistencias en serie y nada, vuelta para atrás a la fuente de alimentación. En este caso lo que haríamos sería que nos vamos en este menú de aquí arriba, en circuitos, nos vamos a los básicos y en este caso sería uno con resistors, que serían en este caso no sirve para la resistencia. Le damos allá y ya sale por aquí por defecto, sale un circuito relativamente complicado donde vemos por aquí, bueno tampoco tanto, donde vemos por aquí una fuente de alimentación. Estos son interruptores que ya los habéis visto en el tema de condensadores y bueno, en apartados anteriores y demás. Y esto de aquí serían las resistencias que como veremos ahora son editables. Cada vez que pasáis el ratón por encima de uno de estos elementos podéis editar su valor, si es que tiene un valor, si la resistencia la queréis de 100, 400, 800 ohmios como sale ahí o alguna otra y demás. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a quitar cosas de en medio para conseguir tener los elementos que nosotros queremos, es decir, la fuente de alimentación, dos resistencias y eso quiere decir que el resto me sobra. Esta resistencia, pongo el ratón por encima, le doy a suprimir, me la quito de en medio, el interruptor este lo mismo, interruptores fuera, todos ellos, censurados, esto de aquí los conductores los quito, pedazo de pulso, menos mal que no tengo que operar a nadie porque no va a quedar el anestesista, esto para acá y todo para acá. Vale, esto lo vamos a cerrar, no, lo vamos a quitar en medio, lo vamos a suprimir también. Y esto también, hoy estoy en plan supreso. Vale, pues aquí tenemos la fuente de alimentación. Cogemos la resistencia y simplemente haciendo clic izquierdo en uno de los extremos, pues nos lo llevamos a donde queremos. Yo voy a coger el extremo este superior, me lo voy a llevar para acá. Y el extremo inferior lo voy a dejar así en horizontal. Análogamente voy a coger este de aquí. Aquí hay un conductor que me sobra. Y por aquí metería la segunda resistencia. Y finalmente cerramos el circuito estableciendo un conductor entre este punto y este otro punto. A ver, en principio uno puede coger esto de aquí y llevárselo haciendo lo mismo, haciendo clic derecho y llevándoselo para arriba. Lo que pasa es que hay algunas veces que la conexión sale rara y cuando le dais a la simulación del circuito en la parte del menú que tenéis por aquí a la derecha, pues inmediatamente aparece por aquí un anuncio en este menú que es fijo diciendo, oye, hay alguna conexión que está mal y demás. Yo lo que prefiero directamente para no complicarme la vida simplemente hacia un clic derecho, le digo que quiero añadir un hilo conductor. Veis que cambia el icono y lo envío desde aquí, que se pone en el color correspondiente, hasta aquí arriba. Y no me ha quedado en línea recta, pero ni falta que me hace. Entonces ya tenemos más o menos lo que queríamos tener. Acto seguido, lo que hacemos es especificar qué tensión vamos a meter. Concretamente, haciendo doble clic, tenemos la posibilidad de editar. En este caso dice 5 voltios, yo estoy pejiguera, le voy a decir que 4,2. Veis que podéis seleccionar el tipo de fuente, si queréis una de continua, una de corriente alterna, si queréis ondas cuadradas, triangulares, diente de sierra, pulso, cosas como ruido y demás.
Estamos de acuerdo con la de continua, 4,2 voltios, aplicamos, le decimos que ok, y ahí lo tenemos, 4,2 voltios. Esta resistencia no me gusta, porque son 100 ohmios. Hago doble clic. Y entonces le voy a decir que no, que la quiero de 1000 ohmios. Añado otro cero, aplicamos, ok. Y esta de aquí no la quiero de 400, así que hago doble clic y le digo que la quiero de 560. Y la voluntad. Y acto seguido, ahora sí, le doy a simular. Y como veis, en este caso estos puntitos amarillos que salen por ahí moviéndose, básicamente nos dirían si la corriente está circulando o no. Está circulando. Perdón. Y por otro lado, nos están dando también el sentido de circulación de las cargas positivas. En realidad, para lo que están haciendo es indicar hacia dónde va la densidad de corriente. Por eso se supone que ya lo habéis visto. Si nos vamos a un elemento cualquiera del circuito, como puede ser este hilo de aquí, por este hilo de aquí está pasando la misma corriente que pasa por cada una de las dos resistencias. Si le hacemos doble clic, perdón, esto es la fuente, esto es un hilo. Si le hacemos doble clic, me da la opción de mostrar qué intensidad de corriente está pasando por ahí, que en este caso dice que son 2,7 miliamperios, o bien, si quiero, el voltaje, en este caso los dos. Como veis, digo que sí, que vale, que muy bien. Como veis, la tensión que me está dando aquí sería la tensión total entre el punto que yo he seleccionado y lo que estamos utilizando como tierra, que sería el terminal negativo de la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Si quisiera medir la tensión a la que está solamente esta resistencia aquí, si os fijáis, lo único que tenemos que hacer es pasar el ratón por encima y por aquí debajo en el menú inmediatamente me va a aparecer un montón de información sobre qué está pasando por ahí. Me dice de esa resistencia que está pasando una corriente de 2,692 mA. El V sub D se refiere a la tensión del device, del dispositivo que estás manejando, y en este caso me dice que son 2,692 voltios. Hasta me da la potencia que se está consumiendo. Si hago lo mismo con la resistencia 2, lo que dice es que la tensión es de 1,508 voltios. Entonces, de momento lo que parece es que la tensión total, que sería esta, puede en principio cuadrar, según dice la ley de Kirchhoff, menos más, con las que tenemos en la resistencia 1 y en la resistencia 2. O sea, sería una forma de hacerlo más o menos rapidito y tener medidas análogas a las que, simulaciones análogas a las medidas que queríamos tener. Le decimos que lo para un momentito y no voy a quitar esto.